Buena tarde con todos. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, coordinador de merchandising de Dinka. Bienvenidos a un nuevo seminario y muchas gracias por acompañarnos una nueva semana en esta capacitación en línea. El día de hoy aprenderemos sobre diseño y armado de cocinas. Nico, por favor. Bueno, para empezar, este seminario está elaborado de la siguiente forma. Primero, Nicole, nuestra panelista de hoy, nos compartirá lo que tiene preparado y luego tendremos un espacio para responder las preguntas al finalizar esta promoción. Como pueden ver, los iconos y familiarizarse también para poder escribirnos cualquiera de sus preguntas por medio de estos iconos. Para empezar con la mejor energía, nos gustaría enviarles un saludo y que nos envíen también un saludo comentándonos de qué ciudad y cuál ha sido el seminario favorito de cada uno de ustedes. Para las personas que deseen el certificado, al finalizar esta transmisión les llegará una encuesta en la cual deben llenar sus datos y se les enviará un certificado de manera digital. Amigo carpintero y fabricante de muebles, diseñamos tus productos a medida y te entregamos el material listo para armar. Te ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y despiece automático. Ahorra tiempo modulando desde tu casa o taller, con acceso ilimitado a las 24 horas del día, a través de nuestro optimizador de corte online. Encuentra nuestro optimizador gratis en edinca.com.es. Contamos con servicio de entrega a domicilio y nos pueden enviar sus pedidos fácil y rápido por medio de nuestros canales oficiales, como son el WhatsApp 1-800 Madera, el chat en nuestra página edimca.com.es o a través del correo electrónico a info@edimca.com.es. Vemos que se encuentran y siguen sumándose muchas personas al seminario en línea. Les agradecemos y antes de todo queremos saludar también a las ciudades desde las cuales se conectan. Vemos que hay gente de Quito, gente de Ambato, gente de Guayaquil, de Ibarra. Bienvenidos a todos y gracias por ese tiempo que se dan para compartir un momento de aprendizaje. El día de hoy nos acompaña Nicole Brotoms. Nicole Brotoms es asesora comercial técnica de DIMCA. Ella es diseñadora industrial especializada en diseño mobiliario e interiores. Cuenta con más de 4 años de experiencia en diseño, modelado 3D, combinaciones de color, manejo de materiales, decoración de ambientes y atención al cliente. Bienvenida, Nicole. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí presente una vez más en estos seminarios. Espero que el día de hoy podamos disfrutar de la presentación, aprendamos un poquito más, refresquemos la memoria tal vez a los que ya sabían un poquito más de este tema. Y bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y uno de los más pedidos acá por nuestro chat, que es el diseño y armado de modulares de cocina. Bueno, antes que nada me encantaría leer en los comentarios en el chat qué es lo que viene a su mente cuando mencionamos la palabra cocina. Algunos dicen recuerdos, comida, anaqueles, es el corazón de la casa, muchos muebles, ambiente familiar, comodidad, diversión, exactamente. Todo eso es la cocina en nuestro hogar y realmente eso es lo que queremos transmitir en un espacio tan importante de nuestro hogar como es la cocina. Recuerdos tal vez de nuestra infancia, cuando nuestra mamá o nuestra abuelita nos preparaba alguna comida, alguna receta súper rica, alguna comida favorita que hayamos probado desde muy chiquitos. Compartir este ambiente con familiares o amigos. Realmente no sé a quién les ha pasado, pero cuando invitamos a casa a alguien, al comedor o la cocina o a la sala, siempre se quedan a la cocina. No sé si les ha pasado, a mí sí. Y esto realmente pasa en muchas de las casas porque es un ambiente
que nos permite compartir con todos. Entonces, es realmente el más concurrido en la casa y por eso tenemos que pensarlo como un ambiente principal dentro de cada uno de los hogares. Ahora vamos a hablar un poquito de tendencias. Y dentro de las tendencias tenemos algunos estilos de cocina. ¿Cómo son? El ambiente de cocina rústico, en el cual prevalece el color madera, los colores marrones, colores beige. Tenemos algunas vetas muy marcadas, los herrajes bastante vistos, como podemos ver acá en la imagen. ¿Sí? Metales, madera, tiraderas antiguas que se puede revisar acá, la veta de la madera, vigas que es de madera natural también. Todo esto significa un estilo de cocina rústica que lo podemos siempre revisar dentro del espacio de cocina que estemos diseñando, ¿sí? Antes que nada, cuando vayamos a realizar un proyecto de cocina, tenemos que revisar qué tipo o estilo de cocina queremos proyectar. Entonces, vamos a revisar los colores de nuestro portafolio para poder ejemplificar y diseñar un estilo de cocina de esta manera. También tenemos el estilo de cocina rústico industrial. ¿Quién sabe de qué se trata este estilo? ¿Lo han visto? Coméntenme un poquito. Básicamente es colores marrones con una veta marcada o pseudo marcada en la madera y metales, generalmente metales en color oscuro, ya sea un gris oscuro o en negro, totalmente negro, para que resalte mucho más el color marrón de la madera. Acá tenemos un estilo rústico industrial, pero en versión un poquito más moderno. Y podemos también observar acá que estamos utilizando puertas de aluminio y vidrio, con un vidrio translúcido totalmente, un aluminio negro. Y tenemos también la campana negra, algunos detalles en los herrajes en color negro, el zócalo, por ejemplo, la parte de abajo de los modulares se llama zócalo. Y esto de acá también es en color negro. Las patas del desayunador son negras, la campana, bueno, ese estilo rústico industrial definitivamente es colores oscuros con colores marrones de la madera, con la veta marcada o pseudo marcada. Este estilo de cocina es un estilo de cocina moderno en el cual prevalece el diseño lineal, totalmente lineal. Es un estilo muy limpio en el cual se puede destacar los colores claros, colores pasteles también. Entonces es muy importante revisar también qué tipo de estilo estamos marcando. Por ejemplo, aquí no hay tiraderas. Si se dan cuenta, están utilizando un tono de melamínico en alto brillo blanco. Si ven el reflejo en esta zona de acá, es un alto brillo blanco y el resto no tiene tiraderas. Es un perfil de aluminio puede ser el J o el C, igualmente para todos los módulos bajos. Entonces, el estilo moderno marca bastante un diseño lineal. Acá tenemos una tendencia y un estilo minimalista en cocinas. Como pueden ver, todo es blanco. Normalmente el minimalismo requiere de mucho orden, de mucha claridad también, bastante iluminación, los mesones totalmente despejados, tal vez un detalle decorativo como estamos acá viendo, que es la sal y pimienta, el molino de sal y pimienta, y el resto está totalmente limpio, no vemos absolutamente nada. Entonces, este está también dentro de los estilos marcados y tendencias actuales que los podemos revisar y solicitar a nuestros clientes que nos digan qué es lo que ellos están buscando dentro de las tendencias y de las áreas actuales en cocina. Ahora vamos a ver tipos de cocina, que no es lo mismo que estilos. Y en tipos de cocinas vamos a ver la forma en la que está distribuida la cocina. Como podemos ver acá, esta es una cocina lineal. Los tres ambientes principales de una cocina son el área de refrigeración u hornos, el área de cocción, que sería la plancha en este caso, y la zona de lavado, que es el fregadero. Entonces, en una cocina lineal siempre van a estar distribuidas las tres zonas en una misma línea, ¿sí? Tenemos también las cocinas en L. Como podemos ver acá, se genera una pequeña triangulación con el fregadero en la esquina, zonas de almacenamiento y área de cocción u hornos, ¿sí?
y almacenamiento nuevamente. En las cocinas en C tenemos una triangulación perfecta, la zona de almacenamiento, que es la refrigeradora, la cocina con horno incluida y el fregadero, ¿sí? Este tipo de cocinas es normalmente lo más aconsejable dentro de un área de cocina porque normalmente, ¿cómo funciona una cocina? Nosotros tomamos los alimentos de la refrigeradora, nos dirigimos a lavarlos al frente y luego vamos a cocinarlos. Entonces, siempre es importante revisar esta triangulación, que es una de las más aconsejables y prácticas dentro de cocina, ya sea un ambiente en C, ya sea un ambiente en L, que bueno, básicamente vamos a tener lineal la cocina, pero si tenemos una isla o una península en este caso, que es la zona de la C, con desayunador incluido, por lo que tenemos acá unas banquitas, siempre es importante revisar esta área y esta triangulación perfecta que nos permita movilizarnos dentro del área, ¿sí? Y de los espacios y de las medidas vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ahora me encantaría escuchar, revisar en los mensajes qué es lo que ustedes tienen en mente cuando revisamos la palabra módulo, sistema modular, quién sabe de qué se trata, por qué se utiliza el sistema modular actualmente en la construcción de cocinas y de closets. Quisiera leer en el chat, a ver qué me dicen para organizar, para ahorrar espacio. Son piezas independientes, eso es correcto. Son gabinetes, eficiencia, ya, divisiones, ay, ya se me pasó el mensaje. Muebles y piezas independientes, correcto. Bueno, acá yo les voy a decir cuál es el concepto de sistema modular y es que realmente un sistema modular o un diseño en sistema modular es un diseño basado en una retícula. ¿Qué es una retícula? Básicamente es como que si nosotros dibujásemos una cuadrícula vista en planta de nuestro espacio y vamos distribuyendo las zonas de almacenamiento, zonas de lavado, zonas de cocción, dónde va a estar ubicada la refrigeradora, si es que nuestro cliente va a colocar tal vez un lavavajillas, algún electrodoméstico especial. Entonces vamos a determinar cada zona en un módulo, una área, un espacio preciso para esto. Y por eso es el diseño modular. Correcto, lo que nos decían anteriormente en los comentarios está perfecto, son piezas independientes, son módulos que vamos a ir armando una composición completa de la zona de cocina, dependiendo del tipo de necesidad que tengamos en cada área. Entonces, ¿para qué nos ayudan los módulos? Los módulos nos ayudan efectivamente a optimizar tiempo, a hacer mucho más rápida la construcción. Es mucho más fácil mover una pieza pequeña que mover una pieza muy, muy grande entre varias personas. Entonces, es muy importante revisar que el sistema modular que vamos a ocupar se trata de optimizar tiempo, realizarlo mucho más rápido, ir haciendo la composición total del área, de la zona y crear un ambiente de acuerdo a la necesidad de cada espacio. Y para esto tenemos varios estilos de modulares de cocina. En cocina vamos a ver siempre los módulos bajos. El estándar de módulos bajos es una altura de 76 centímetros en un módulo, ocupando un zócalo de 10 centímetros. Como les había mencionado anteriormente, el zócalo es la parte de la base de los módulos. Como pueden ver acá, tenemos unas pequeñas patitas. El zócalo de cocina normalmente se maneja entre 10 y 15 centímetros de altura, ¿sí? Y el módulo, si es que es un módulo de 76 centímetros, tenemos un zócalo de 10. Y si es que tenemos un módulo de 71 centímetros, realizamos el zócalo de 15 centímetros. ¿Por qué? Porque el estándar en altura de los mesones es de 90 centímetros. Entonces, si es que nosotros sumamos 76 centímetros de módulo más 10 centímetros de zócalo, tenemos 86 centímetros. Normalmente se coloca un premesón, que puede ser un tablero de triplex o aglomerado en crudo, que resiste un poquito la humedad, y se suman 2 centímetros más. Después se van a sumar 2 centímetros más del mesón, ya sea granito, mármol o cualquier tipo de mesón que ocupemos en la parte superior, y con eso completamos ya los 90 centímetros del estándar. Ahora, no es una regla.
hay veces que nosotros tenemos que de ley fijarnos en nuestro usuario y si es que las personas son más bajitas, podemos hacer desde 85 centímetros en altura ya finalizado el mesón. Pero eso siempre fijándonos en el usuario. ¿Qué pasa si es que las personas que están ocupando la casa son mucho más altas? Van a tener dolor de espalda al agacharse a realizar las actividades que se realizan normalmente en una cocina. Entonces, para evitar este tipo de molestias, vamos a siempre pensar en el usuario. Las personas son altas, son bajitas. ¿Quién va a ocupar más la cocina? ¿Quién es la persona que realiza todas las actividades en cocina? Tal vez todos los miembros de la familia van a ocuparla. Ok, entonces pensemos en una media de las personas adultas, quién es la persona que va a ocupar más la cocina y de acuerdo a eso vamos a manejar la altura estándar de nuestros mesones. Y por eso el estándar siempre se va a manejar depende del tipo de zócalo que ocupemos y el zócalo también va a depender mucho de la medida estándar que tengamos en nuestras patitas niveladoras. ¿Por qué se ocupan patas niveladoras? Muchas veces el piso tiene desniveles, entonces estas patitas que van a ir debajo de todos los módulos bajos de la cocina nos van a permitir nivelar este espacio para que todo quede lineal y no vaya a quedar un módulo más bajo que otro. ¿Sí? Entonces siempre revisemos cuál es la altura que vamos a manejar de zócalo para definir posteriormente la altura de nuestros módulos bajos. ¿Sí? Continuamos. En módulos altos, la altura estándar es 70 centímetros, ubicado el módulo a partir del 1,50 m de altura, ¿sí? Desde el piso hasta donde inicia el módulo superior, el módulo alto, va a ser 1,50 m. Normalmente, no es una ley como les comentaba, estas son medidas estándares que se manejan a nivel internacional. Y es siempre muy importante revisar la altura de nuestros usuarios definitivamente, porque si es que es una persona muy pequeñita, tal vez no alcance este espacio y tendremos que ubicarlo unos 10 centímetros más pequeño, más abajo, pero siempre es importante revisar que la altura de nuestro salpicadero, es decir, desde el mesón hasta donde inicia el módulo aéreo, van a ser 50 o 60 centímetros como mínimo, ¿sí? Para que en este espacio nosotros podamos realizar perfectamente las tareas, colocar electrodomésticos que normalmente se ocupan sobre el mesón, ya sea una licuadora, las ollas, lo que sea que vayamos a realizar, es importante 50 como mínimo, 60 es el estándar, el real de la ubicación entre el mesón y los módulos aéreos. Ok. Dentro de las medidas estándares de los módulos aéreos tenemos 30 de profundidad, ¿sí? Que es distinto a los módulos bajos, que el estándar es 55 centímetros de profundidad más los frentes. Y acá son 30 centímetros más los frentes, queda más o menos en una estructura total de profundidad de 32 centímetros, ¿ya? El ancho mínimo o máximo que se realiza en módulos aéreos. Bueno, eso depende mucho de las divisiones que vayamos a colocar internamente para poder determinar la longitud de nuestro módulo aéreo, pero se recomienda que máximo sea de 90 centímetros y el mínimo podría ser desde 15 si es que vamos a hacer un botellero. Y la altura de los módulos aéreos es de 70 centímetros, ¿sí? Considerando puertas batientes. Continuamos. En la cocina también tenemos zonas de módulos tipo torres. Estos de aquí tienen un estándar de altura de 2,10 metros, 2,20 metros. Como les había comentado, siempre es importante revisar la altura de nuestros usuarios y lo voy a repetir muchas veces porque en esto nos vamos a basar para definir muchas cosas en el área. También es muy importante revisar la zona disponible en el ambiente, las medidas que tengamos disponibles en el área, en la distribución arquitectónica del espacio. Y la profundidad de los muebles de tipo torre es de 55 más los frentes o 60. Esto puede variar definitivamente de acuerdo a los electrodomésticos que vayamos a colocar. Aquí, por ejemplo, tenemos un horno empotrado y un microondas empotrado. También se generan zonas tipo torre con el horno y el microondas en un mismo módulo, ¿sí? Y bueno, va a variar mucho la profundidad de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y a las necesidades también de los electrodomésticos que vayamos a empotrar en estos ambientes. Vamos a ver un tema súper básico que es el armado de modulares, cómo funciona y comenzamos. La parte de los módulos bajos
Los módulos bajos normalmente tenemos una base que va a ir empotrada entre los dos laterales, los dos fustes y el fondo. El fondo va a ir colocado, embutido entre los dos laterales y la base del módulo. ¿Por qué ocupamos fustes en los muebles bajos? ¿Quién sabe? ¿Para qué sirve los fustes? Estas tiritas pequeñitas que están acá arriba se denominan fustes. Para soportar el mesón. Correcto. Saben que además de soportar el mesón para los pozos, también es correcto, pero normalmente casi todos los módulos bajos tienen fustes. Y digo casi porque los módulos esquineros en L no se pueden realizar con fustes, o tal vez se podrían, pero es mucho mejor si es que hacemos con doble base completa. Ayuda a la estructuración del mueble, correcto. Eso está muy bien. Todo lo que me dicen está muy bien. Y realmente lo que nos ayudan los fustes es justamente para estructurar el mueble y también nos ayuda a ahorrar material. ¿Por qué? Porque sobre estos vamos a colocar un premesón para sostener el mesón total de la zona de cocina. Entonces no es necesario realmente colocar una base completa en esta área porque aparte, si es que utilizáramos un módulo bajo con los pozos, ok, aquí van a entrar los pozos y realmente vamos a necesitar generar una perforación. Pero en los módulos bajos no necesitamos una base completa, ¿sí? Entonces, colocar fustes nos va a permitir estructurar el módulo y aparte ahorrar un montón de material, ¿ya? Esta estructura base se denomina casco dentro de la modulación estándar, ¿sí? Vamos a revisar acá cómo está constituido un módulo bajo. Aquí, como les comentaba, los laterales van por fuera normalmente, la base va por dentro, pero eso tampoco es una ley. Hay algunas personas que prefieren colocar la base de lado a lado y los laterales van sobre la base. Eso ya depende mucho de la escuela de carpintería que hayan tenido muchas personas. Sin embargo, se recomienda esta y esa es la que se maneja actualmente y en muchos países se maneja este estilo de construcción. El fondo va embutido totalmente entre los dos laterales, los fustes y las bases. En el caso de módulos altos o módulos tipo torre, en la parte superior vamos a tener una base completa, ¿sí? Y el fondo igualmente va a ir completando todo el espacio entre los dos laterales, la base, los fustes o la base superior. Y acá tenemos una vista isométrica, vista superior, posterior y lateral, de cómo quedaría nuestro módulo, ¿sí? Vamos a revisar algunos detalles constructivos, los fustes, como les decía, sobre ellos vamos a colocar el premesón y el mesón final, entonces no es necesario generar la base completa. Sin embargo, en el esquinero, acá en este módulo tipo L, sí se solicita una base completa para estructurar correctamente este tipo de modulares. ¿Qué pasaría si es que solo colocamos fustes acá? Ese espacio no va a quedar muy firme, entonces por eso se solicita una base completa para que quede muy firme la L y no se nos vaya a desarmar el módulo esquinero. Ya acá tenemos algunos ejemplos de módulos bajos. Una cajonera de 4 cajones normalmente sirve para colocar acá cubiertos, las cosas pequeñitas que se almacenan en cocina, los sedazos, las espátulas, todos los utensilios de cocina. También podemos colocar un horno empotrado. Tenemos aquí un ejemplo de un módulo bajo con un condimentero pequeñito de 15 centímetros. Hay algunos estándares y para eso vamos a revisar primero que nada la medida estándar de nuestros organizadores en el caso de que lo vayamos a requerir. Acá tenemos un módulo bajo con doble cajonera tipo cacerolero para las ollas. El mueble en L, aquí también podríamos incluir un organizador de interiorismo, como podría ser un torno, ¿sí? El módulo bajo puede ser un bajo fregadero, con puertas batientes, aquí podríamos incluir una repisa, y el módulo bajo de una sola puerta. Tenemos varios tipos de módulos bajos, ¿sí? De acuerdo a la necesidad, como les mencionaba al inicio, vamos a determinar qué es lo que vamos a colocar en cada uno de estos módulos bajos. Y aquí está un armado de un módulo alto o un módulo tipo torre, que básicamente funciona igual, lo único que va a cambiar son las medidas de nuestros laterales y del fondo, evidentemente. Y de las bases, de acuerdo al ancho que vayamos a colocar.
Tenemos los dos laterales, las dos bases y el fondo, ¿sí? Normalmente, como tip, si es que vamos a colocar un tablero decorativo de diferentes colores en la parte exterior, vamos a colocar la lámina del mismo tono decorativo. Generalmente las estructuras o cascos son en melamínico blanco. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos el melamínico blanco en los cascos o estructuras de los modulares? ¿Quién sabe? Les leo en los comentarios para economizar. Ajá. Reducir costos, es más económico. Sí, correcto, por la limpieza, nos dice acá Roque Estudillo. Claridad. Bueno, sí, básicamente el melamínico blanco es uno de los materiales más económicos que tenemos en el mercado y por eso se genera toda la estructura de los modulares en este tono de melamínico. Eso es correcto. Y como dato, como para que no se vean las uniones, siempre vamos a laminar los cantos, es decir, esta parte de acá de los módulos, ¿sí? En el color decorativo, para que no se noten en las uniones cuando coloquemos, ya sean frentes de cajones, puertas. Eso es súper importante dentro de la estética del proyecto. Detalles constructivos. Aquí vamos a ver que en los fustes es súper importante colocar mínimo 2 tornillos para que luego no se gire la pieza y funcione como eje. Y en la base van de 3 a 4 tornillos siempre. ¿Qué se necesita para instalar este tipo de modulares? Yo recomiendo siempre realizar primero una guía con una broca de 1 milímetro menos que el diámetro del tornillo que vayamos a utilizar. Los tornillos que normalmente se utilizan para la construcción de modulares son los de 7 por 2 pulgadas o 7 por 1,5. Eso es para la generación y la construcción de la estructura total del módulo. Y normalmente se ocupa una guía, es decir, vamos a hacer una perforación un poco más delgadita y luego colocamos ya el tornillo directamente. Es importante también realizar una perforación con una broca avellanadora para que la cabecita del tornillo se incruste totalmente en el módulo y con eso no se vea absolutamente nada, no sobresalga la cabecita y no se vaya a dañar el material. Ahora, también colocamos zafetis o soportes de repisa. Este tipo de elementos son unas pequeñas estructuras plásticas que tienen un cilindro metálico que nos va a permitir soportar acá las repisas de los modulares. Esto siempre funciona ya sea en closets o en cocinas para que nosotros no tengamos que ocupar tornillo directamente. ¿Para qué nos ocupa tornillo? En este caso, podríamos posteriormente modificar la altura de la repisa. Si es que el cliente lo requiere, vamos a colocar un espacio mayor, si es que va a ocupar, por ejemplo, una zona de almacenamiento para electrodomésticos o si es que va a colocar acá algún organizador en algún sitio de nuestro módulo. Entonces, es muy importante revisarlo para que nosotros no coloquemos directamente tornillos y pueda modificarse en un futuro de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente, ¿sí? Y se colocan en el lateral, normalmente van 4 zafetis o soportes de repisa. Y aquí lo podemos ver en una vista con líneas entrecortadas, cómo quedaría ya la instalación. Van los 4 zafetis, como les comentaba, o soportes de repisa. Y sobre esto se colocan las repisas que ustedes necesiten, ya sea una o dos. Esto va después de haber ya realizado el armado del módulo inicial. El armado de cajones. Normalmente en el lateral del cajón se ubica la riel. El lateral del cajón tiene que tener la misma medida que tiene la riel que vamos a instalar. En el caso de módulos bajos, si es que estamos manejando una estructura estándar de 55 centímetros, es muy recomendable que el lateral mida mínimo 50 centímetros de largo, ¿sí? Esta parte de aquí, en esta parte de aquí se coloca la riel, como les comentaba, y las rieles van en una medida estándar de 30, 35, 40 hasta 55 centímetros, va creciendo de 5 en 5 centímetros y es súper importante que manejemos la medida de acuerdo a la riel, ¿sí? En el caso de módulos
que tengan 4 cajones. El estándar en la estructura de los cajones es de 15 centímetros. Puede ser de 12 también, de acuerdo al tipo de riel que estemos ocupando y de acuerdo al tipo de almacenamiento que requiera nuestro cliente. Pero bueno, yendo un poquito más allá a la estructura como tal del cajón, vamos a tener 2 laterales de cajón, así lo denominamos, lado de cajón frontal y posterior, que son estos de acá, y el fondo de cajón. ¿Cómo se ubica? Normalmente, si es que optimizamos el mismo tablero de 15 milímetros, que es el estándar, vamos a tener el fondo embutido entre los 2 laterales de cajón y entre los lados de cajón frontal y posterior. ¿Por qué se utiliza este tipo de construcción en 15 milímetros? Optimizamos el mismo tablero y nos evitamos el tiempo de realizar ranuras en cada uno de los laterales del cajón para incrustar el tablero de 6. Hay muchas personas también que colocan el tablero de 6 milímetros por temas de peso, por temas de que piensan que es mucho más económico realizar cajoneras con tablero de 6 milímetros, pero en realidad eso ya no es correcto. Pueden revisarlo, pueden ir a cotizar. Yo les sugiero que se realice siempre la estructura de los cajones con el mismo tablero de 15 milímetros y van a ver que se están ahorrando un montón. Entonces, eso anótenlo como tip y pueden revisarlo cuando quieran en cualquiera de nuestros puntos de venta. Y bueno, como les comentaba, vamos a colocar los 2 laterales de cajón. En este lado de cajón va a ir la riel y esto va a ir determinado la medida de acuerdo a la longitud de la riel que coloquemos. El lado de cajón frontal y posterior van a ir adelante y atrás y el fondo o la base del cajón va a ir embutido entre estas 4 piecitas. Y así tenemos determinado ya una cajonera de 4 cajones. Sí, aquí lo podemos ver en una vista cortada lateral, que vamos a colocar una riel de 50 centímetros, entonces nos va a quedar en esta zona el frente del cajón. Aparte de esta estructura, vamos a tener un frente de cajón que vamos a colocar también una fuga de unos 3 milímetros como mínimo para poder hacer el juego y poder cuadrar los frentes de los cajones. Y esta es una estructura base en el caso de ocupar rieles de extensión total. Se recomiendan ese tipo de rieles porque en cocina, cuando extraemos totalmente una cajonera, es importante que quede suspendida en el área. Y si es que hay en la casa niños, si es que ocupamos las rieles Z, las más económicas, puede que se caiga el cajón totalmente y podemos ocasionar accidentes. Entonces, es por eso que se recomienda una riel de extensión total. Ahora, en rieles de extensión total tenemos de varios sistemas. El sistema push to open, que básicamente no requiere de tiradera, simplemente presionamos para que se extraiga totalmente el cajón por un sistema de resortes. Tenemos también el sistema hidráulico, que tiene un freno al cerrar, ¿sí? Y el sistema de riel cromada normal, que básicamente se va a abrir y cerrar de acuerdo a la manipulación que nosotros realicemos con nuestra mano. Y ahora llegó una parte súper importante y súper linda de este webinar, que es un ejemplo de cocina que realizamos en uno de nuestros centros de diseño acá en Edinca. Y vamos a ver el paso a paso. Y quisiera saber, antes de empezar, ¿qué es lo que ustedes realizan para poder realizar un proyecto de cocina? ¿Cuál es el primer paso que ustedes realizan? Y les leo en los comentarios. Quisiera saber ¿cuál es el paso a paso que ustedes realizan? Primero, ¿qué hacen? Estudio del usuario. Muy bien, eso es súper importante. Medir el espacio, ver las necesidades del cliente, tomar las medidas del área. Y más allá de las medidas de la zona, más allá de las medidas de las paredes, ¿qué ocupan ustedes? ¿Cuál es el paso que realizan después de las medidas de las paredes? Áreas, el diseño que va a querer el cliente, revisar los planos del proyecto, saber las necesidades del usuario. Correcto. El estilo del diseño que requiere nuestro usuario, zonificar el espacio, eso está muy bien. Plan de corte. Eso no sabía que era un primer paso. Quisiera saber un poco más sobre eso que realizan acá. Planos de corte antes de hacer un diseño. Bueno,
Sí, exactamente. Todas esas cosas están correctas, pero lo que primero se realiza es verificar efectivamente cuáles son las necesidades del espacio y posterior a ello vamos a revisar el plano del proyecto. ¿Cuál es el espacio que tenemos disponible en la zona? ¿Dónde están ubicados nuestros puntos de desagües y puntos eléctricos? Aquí yo los marqué en azul, los puntos de desagües, y en amarillo los puntos eléctricos. Y es que este paso también es muy importante porque vamos a definir las zonas, justamente lo que me decían en los comentarios, vamos a definir las zonas en donde vamos a ubicar tanto el fregadero como la cocina, como la refrigeradora. Por ejemplo, acá ya tenemos un punto eléctrico y un punto de desagüe. ¿Qué significa eso? Aquí puede ser que vayamos a ocupar una refrigeradora, por ejemplo, que tenga un punto de agua, porque esta refrigeradora nos va a permitir también tomar agua directamente desde la refri. O como podría ser también, ¿por qué no? Un lavavajillas que requiere un espacio de conexión eléctrica y también un desagüe. Entonces, siempre hay que revisar todos estos puntos si es que ya están determinados en la zona, en el área civil, en la construcción civil, en el área arquitectónica. Acá tenemos también un punto de desagüe en la parte central, entonces quiere decir que nuestro cliente necesitó también un desagüe en esta zona, puede ser un fregadero pequeño para copas. Bueno, y así lo vamos a ir determinando una vez que ya hemos tomado las medidas de todo el espacio. Vamos a hacer el levantamiento total de las paredes y se ven así, ¿ok? Aquí tenían unas ventanas también muy pequeñitas para poder tener luz en esta zona. Esta puerta de acá tenía acceso al parqueadero y tenemos el resto de zonas libres para poder realizar el diseño. Volvemos al plano y comenzamos siempre como sugerencia. Les recomiendo que comencemos con los módulos esquineros, ¿sí? Entonces, comenzamos con el módulo esquinero respetando siempre el punto eléctrico que ya está ubicado en esta zona. Y continuamos, colocamos primero el módulo esquinero, luego recuerden que acá tenemos un punto de desagüe. Aquí nuestra cliente nos solicitó, el cliente de nuestro artesano nos solicitó que coloquemos un fregadero y colocamos un módulo con 2 puertas. Normalmente este módulo de fregadero no tiene repisa porque ya van a bajar los desagües, entonces tenemos que considerar este espacio que tiene que ser un espacio libre. Se puede colocar organizadores tipo el bajo fregadero que viene con una U central incluida para que no choquen los desagües, pero depende mucho de las necesidades del cliente. Luego colocamos un basurero. El basurero se recomienda siempre que esté muy, muy cerca del fregadero. ¿Por qué? Porque la acción normal en una cocina es lavar, pelar, picar, botar, ¿no es cierto? Entonces, como está muy cerca del fregadero, la acción debe ser inmediata, no tenemos que recorrer muy, muy lejos en la zona de cocina para poder botar los desperdicios que generemos, porque si no vamos a ensuciar toda la cocina y esa no es la intención, sino que sea mucho más fácil y mucho más funcional esta zona. Colocamos un basurero y verificamos que el organizador que estemos utilizando sea de la medida que nosotros vayamos a requerir. Es decir, no colocamos primero la medida del módulo, sino que primero verificamos cuál es la medida estándar del organizador que vamos a ocupar en esta zona. Normalmente los organizadores de basurero que vienen con doble canasta, que son extraíbles, tienen una medida estándar de 40 centímetros. Si es que vamos a ocupar un basurero más pequeño, hay de 30 también, según lo que tenemos en nuestro portafolio. Podemos revisar cuál es la zona disponible y de acuerdo a eso y al gusto del cliente vamos a ir adoptando las medidas del módulo de acuerdo a la estándar de los organizadores de interiorismo que dispongamos en el portafolio. ¿Listo? Finalmente concluimos esta zona con un módulo pequeñito. Aquí nos alcanza ya solamente un módulo de 25 centímetros de ancho. Y vamos a colocar finalmente un lateral decorativo. Eso vamos a colocar después. Bueno, aquí teníamos también un punto eléctrico y nuestro cliente artesano nos solicitó una torre de hornos para su cliente. ¿Sí? Entonces, en esta zona iban a colocar un horno y un microondas empotrado en un mismo módulo.
Normalmente en esta zona se deja un cajón grande en la parte inferior para que puedan ahí almacenar todo el tema de moldes, de bandejas que se ocupan en el horno y poder tener todo a la mano. Entonces, vamos a verlo más adelante en una perspectiva isométrica en 3D para que le revisen cómo va a quedar este módulo. Continuamos ubicando según nuestros espacios. Aquí tenemos también un punto eléctrico y colocamos aquí una doble cajonera. Después iba a ir un condimentero de 30 centímetros, ¿sí? En esta zona va a ir la plancha de cocción, por eso es súper importante revisar tanto las medidas del electrodoméstico, que también son medidas estándares, y la medida del organizador. En este caso es un condimentero de 30 centímetros, es un condimentero doble, extraíble, por eso pueden ver la puertita que sale hacia adelante. Finalizamos completando las dos zonas de acá con un espacio totalmente simétrico, ¿sí? Por eso colocamos de aquí también de 30 y otro de 30 centímetros. Y colocamos finalmente un módulo adicional para completar el espacio. En 3D se vería algo así. Como les comentaba, aquí está nuestra torre de hornos, el horno empotrado y el microondas empotrado también. La cajonera doble, donde va a ir la plancha. Aquí va a ir un condimentero extraíble y aquí tenemos simplemente un módulo de una sola puerta de 30 centímetros. Los módulos con puertas batientes. Batientes quiere decir que se abre con un eje vertical, ¿sí? Y aquí sigue el resto de módulos que ya los habíamos colocado. Vamos ahora a colocar los acabados, los módulos aéreos. Comenzamos con el módulo esquinero, como les había sugerido inicialmente. Es un módulo esquinero en L. Si ven la diferencia, este es un módulo esquinero, el de abajo es un módulo esquinero recto, el número 3, que tiene una sola apertura de puerta. Aquí perfectamente podríamos ocupar también un organizador tipo un Magic Corner, que solo requiere una puerta de 45 centímetros para que se extraiga totalmente el herraje. Y en la parte superior colocamos ya el módulo en L. Acá sobre el fregadero, el cliente solicitó un escurridor de vajilla, entonces tendríamos que manejar la medida estándar de acuerdo al organizador que vayamos a colocar en esta zona y completamos el área tratando de cuadrar las líneas de los módulos bajos con los módulos aéreos para que se vea mucho más simétrico y mucho mejor el diseño. Seguimos completando la zona de los módulos aéreos. Vamos con un módulo de 40, otro de 91 para coincidir las líneas. Y en esta zona de aquí vamos a colocar una campana o un extractor de olores. Colocamos el módulo, en este caso el cliente solicitó una puerta abatible, es decir, que se abre hacia arriba. Y concluimos completando con un módulo de 30 centímetros. Lo que acabo de colocar, fíjense muy bien, son los laterales decorativos, ¿sí? Los costados decorativos en toda el área. Estas líneas negras que ven es básicamente una pieza que va desde el piso hasta donde concluye el módulo en el caso de las torres. Y en el caso de los muebles bajos que tienen una separación, va desde el piso en el módulo bajo hasta donde se concluye el mesón. Y en el módulo aéreo va totalmente de la altura del módulo. Esto de aquí va a ir en el color que nosotros elijamos del proyecto para que no se vea la estructura blanca que realizamos en el casco de los modulares, ¿sí? Y si lo vemos en 3D vamos a tener algo así. En este espacio dejamos justamente el espacio para nuestro extractor de olores, que por aquí abajo va a ir la plancha de cocina. Y tenemos una vista así. Continuamos. En esta zona recuerden que teníamos un desagüe y un punto eléctrico. Colocamos la refrigeradora. El cliente ya lo tenía previamente comprado al electrodoméstico. Entonces revisamos siempre las zonas. El módulo aéreo siempre va a tener dos laterales decorativos o costados decorativos que tienen que ir desde el piso hasta donde finaliza el módulo aéreo para que se sostenga estructuralmente bien. Y como pueden revisar aquí en la imagen, dejamos una zona de ventilación, ¿sí? Para que el electrodoméstico pueda ventilarse totalmente. Esta es una zona que generalmente genera calor, entonces realmente necesitamos que se ventile esta área.
Continuamos y aquí vamos a ocupar una zona totalmente simétrica. Como pueden ver, estamos tapando ligeramente la entrada, pero esto fue por decisión del cliente. Entonces, siempre es importante revisar estas zonas, porque aún así tenemos una zona de circulación que sí es factible. Esta zona queríamos que sea totalmente simétrica y que vaya lineal al mueble aéreo que vamos a colocar a continuación y que vaya lineal también con el mueble que está sobre la refrigeradora. Acá en ese espacio ocupamos necesariamente un módulo de 60 centímetros porque querían colocar un organizador con cajonera que requería de esta medida específica. Entonces tratamos de que se vea lo más simétrico posible. Sin embargo, muchas veces hay que adaptarnos a los estándares de los organizadores que tenemos. Y en 3D se va a ver así. Ya mismo concluimos, chicos. Entonces, tenemos ya también el espacio de la isla. Comenzamos ubicando el módulo donde vamos a colocar el portacopas, el fregadero de copas en esta zona de acá, justo centralizado. Vamos a colocar también una cajonera, respetando siempre los espacios de circulación. Al otro lado, el cliente necesitaba también generar un espacio de desayunador. Por eso colocamos los módulos que van detrás de los principales, mucho más pequeños de profundidad, para que nos permita acá ingresar las piernas, y el espacio mínimo para poder generar un desayunador y poder ingresar las piernas es de 30 centímetros. Recuerden esa medida, por favor. Y acá colocamos el estándar de 55 más 2 frentes, entonces nos quedaba básicamente una isla de 1 metro 23 centímetros, como podemos ver acá en la imagen, y el total de esta zona, de esta isla, es de 1 metro 88 centímetros, respetando que acá el mínimo de circulación tiene que ser 80, en este caso teníamos 90 centímetros, ¿sí? Para poder circular a los laterales de la isla. Y si lo vemos en 3D, lo vemos así. Finalmente vamos a colocar los zócalos, que son las piecitas decorativas que van debajo de los módulos, tapando las patas niveladoras. Y lo vemos así como un solo cuerpo, una sola línea en el zócalo, ¿sí? Para ya definir el espacio. Aquí el cliente solicitó también una zona decorativa para poder colocar artículos decorativos, porque este espacio tenía una vista directamente a la sala. Si lo vemos en otro ángulo así, y aquí viene una parte súper importante que es la definición del color. En este caso hicimos un proyecto de cocina tipo rústico industrial, como vimos inicialmente en los ejemplos, y estos son los colores que se definieron en el proyecto. Es un color cedro merak y un negro, ¿sí? Con perfilería de aluminio totalmente, para que no tengamos que utilizar tiraderas. Este detalle del espacio abierto para artículos decorativos también iba en un color negro, entonces se ve resaltado bellísimo. El mesón que se utilizó también está totalmente definido de acuerdo al estilo de la cocina, y esto es lo que terminó siendo ya la construcción del proyecto. Con perfilería de aluminio, como les había comentado. También se utilizó una puerta de vidrio y aluminio en la zona donde iba a ir la campana o extractor de olores. Aquí está el lavacopas que les había mencionado. Aquí utilizaron una cocina a gas y una de inducción. Y el fregadero de doble pozo ya sin escurridor, que es lo que se ocupa normalmente, porque acá ya tenemos el escurridor, que es el organizador de interiorismo que ocupamos en el módulo aéreo. ¿Qué tal les pareció? Bueno, aquí tenemos otra vista de la cocina con las zonas de almacenamiento, las zonas de despensa, la refrigeradora y el acceso total a la zona del parqueadero de la cocina. Y bueno, aquí les comento que utilizamos el color negro alto brillo de nuestro portafolio y el color cedro merak, que es un marrón muy ligero de beta, como lo pueden ver acá en la imagen, y generamos totalmente un estilo de cocina rústico industrial. Y estos son todos los herrajes que ocupamos en el proyecto. Para los cajones pequeñitos utilizamos un cajón Inoteca Tira, que son los de Getic, los más chiquititos, un cajón cacerolero que viene ya con las barras de altura, tornillería, también ocupamos rieles de extensión total, el perfil J que va incrustado en las piezas,
los brazos neumáticos para las puertas abatibles, también utilizamos algunos pistones para las puertas de menor peso, los soportes de repisa, las bisagras hidráulicas rectas, esos de aquí nos permiten un cierre con freno para que no suene el bloom al cerrar las puertas. La bisagra de falso rincón, en esta ocasión ocupamos un organizador en el mueble esquinero, entonces este tipo de bisagra nos permite ocupar al máximo el espacio y no colocar fustes intermedios para poder generar la apertura con bisagra a 90 grados. Las patitas niveladoras que les había comentado que van debajo de los módulos, ya sean tipo torre o módulos bajos. El basurero doble extraíble, un escurridor de acero inoxidable, las bandejas para las ollas, una bandeja para vajillas y el condimentero de 30 centímetros de ancho. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les gustó el proyecto que revisamos el día de hoy? Cuéntenme, por favor. Disponen de tiraderas, está muy bonito. Bueno, creo que sí les gustó a la mayoría, nos dicen buenos comentarios y aquí le doy paso a Carlos para que nos ayude con las preguntas y respuestas que tengamos ya para este momento. Muchas gracias, Nicole, por todo lo que aprendimos, por lo que nos has comentado. Incluso también tenemos muchas preguntas y muchas respuestas. Nos encantó el proyecto, en verdad, y tenemos muy buenos comentarios también de ese tema. Para empezar el tema de las preguntas, y en honor al tiempo también vamos a seleccionar algunas. Nos comenta Jorge Luis, para modulares tipo torre, ¿cómo se empotra un horno microondas y cuál es el grosor mínimo que debe tener la madera que lo recibe? Bueno, todo el proyecto se manejó en un tablero de 15 milímetros de espesor. Es muy importante para empotrar uno de estos electrodomésticos revisar la ficha técnica del mismo. Normalmente antes de comprar el electrodoméstico nosotros podemos solicitar a la casa comercial la ficha técnica para poder revisar. Hay medidas estándares de hornos y la que mayormente se utiliza son para hornos de 60 centímetros de ancho. Entonces el módulo tiene que medir exactamente esa medida, 60 centímetros de ancho. También tenemos hornos de 80, pero ya depende mucho de lo que vaya a conseguir el cliente para esta zona. Entonces, siempre se revisa la ficha técnica. Ese es un consejo que les puedo dar a todos antes de realizar un proyecto en donde vayamos a empotrar uno de los electrodomésticos o también organizadores de interiorismo. Gracias, Nicole. Jorge también nos comenta, ¿los módulos altos necesariamente llevan respaldo a fondo? Bueno, se recomienda que vaya con respaldo total porque es una zona en donde nosotros vamos a instalar con tirafondos, con pernos y esta zona tiene que estar súper segura. También hay una opción en la cual se realiza cortes a 45 y se realiza la instalación de los módulos aéreos como la colocación de un cuadro. Entonces, básicamente viene la pieza por debajo y se instala básicamente incrustándose la una a la otra, pero sí se recomienda que vaya con un fondo completo para que estructuralmente esté estable el módulo aéreo y para que sea muy, muy fuerte y no se nos vaya a caer. El fondo nos ayuda totalmente a la sujeción hacia la pared. Gracias, Nicole. Washington nos comenta, ¿cuándo es conveniente utilizar tarugos para unir las piezas? Bueno, la utilización de tarugos o minifix es un sistema de armado que normalmente se utiliza para que no se vean las cabecitas de los tornillos. En el caso, por ejemplo, de escritorios o cajoneras que vayamos a realizar sin laterales decorativos, se utiliza este tipo de sistema. O si es que, por ejemplo, estamos armando, por ejemplo, en el caso que vimos hace un momento, que era un módulo en alto brillo. Si es que no fuésemos a ocupar un tablero decorativo en los laterales, sería súper importante que utilicemos tornillos, tarugos o minifix para que no se vaya a ver las tornillerías en la parte exterior de la construcción de los modulares. Y también, bueno, los tarugos son una sujeción bastante firme, bastante buena para este tipo de proyectos en donde no requerimos que se vean los tornillos por la parte exterior. Es algo estético y bastante funcional.
Gracias, Nicole. Ángel también nos pregunta, ¿qué basurero puede ir debajo del fregadero? Y si es que es recomendable colocarlo ahí. Claro que sí. Tenemos también un basurero que es de una altura media. Es un basurero muy pequeñito, ¿sí? Que más o menos mide unos 40 centímetros de altura. Entonces podría ir perfectamente debajo del fregadero. Es un basurero extraíble que igualmente funciona extrayendo. No necesariamente tenemos que colocar el frente extraíble, sino que puede ir directamente el accesorio ya que tiene su propia apertura independiente. Lo pueden revisar igualmente dentro de nuestro catálogo y dentro de nuestro portafolio de herrajes de interiorismo. Gracias, Nicole. David nos indica, ¿cómo se solucionan los espacios residuales? Es decir, donde no entran módulos completos o cuando las paredes no están a escuadra. Bueno, dependiendo del tipo de proyectos, es que estamos realizando una cocina en un espacio en donde no esté totalmente a escuadra la pared, se puede solucionar cortando el módulo, adaptándolo al ángulo que tenga el proyecto o colocando fustes, es decir, tiritas de separación que vayan ajustando a lo que tengamos la necesidad del proyecto. Normalmente, si es que está muy abierta la pared, podríamos colocar todo en línea desde la parte más externa, ¿sí? Sin comenzar desde la esquina, si es que sabemos que ya tiene un ángulo distinto, entonces podríamos ir colocando allí para que todo quede cuadrado y el mesón obviamente sería un poco más profundo en esta zona que está más abierta o viceversa, tendríamos que colocar un módulo con una medida un poco más corta de profundidad para adaptar todo al área de realización del diseño del proyecto. Gracias, Nicole. Para finalizar y en honor al tiempo, vamos a concluir con esta pregunta. Marco nos indica, si ya tengo el mesón de concreto, solo necesito puertas y cajoneras, ¿cuál es la estructura a realizar? Bueno, en el caso de cocinas que tenemos ya la loseta y el mesón de concreto, es súper importante que revisemos muy bien las medidas de esta zona porque normalmente tienen desniveles muy visuales, es decir, que siempre va a haber una zona más alta que otra o tal vez tenga el mesón una pequeña caída, entonces si es que tomamos la medida al fondo, no va a ser la medida al frente. Es súper importante, antes que nada, revisar las medidas en todos los puntos y en el momento ya de realizar los modulares como tal, si es que no vamos a hacer un sistema modular con dos laterales, las dos bases, etcétera, podemos realizar un marco para poder sostener las puertas y colocar las bisagras y simplemente colocar la repisa en el medio. Para las zonas de cajoneras sí es súper importante realizar un sistema modular porque en los laterales del módulo vamos a sostener las rieles, entonces en ese sí, en ese tipo de espacios sí recomiendo totalmente el sistema modular, pero para puertas simplemente se puede generar un marco con unos listones de melamínico de 10 centímetros de profundidad como mínimo para que se puedan sostener las bisagras claramente y que puedan funcionar las puertas y luego colocamos las repisas que vayamos a sostener en la parte interna o si es que vamos a utilizar organizadores de interiorismo, sí sería importante revisar la medida del organizador previo a realizar el ancho de la estructura del módulo o del marco que vayamos a realizar en esa zona. Muchísimas gracias, Nicole, por el tiempo y por los conocimientos y por, sobre todo, por inspirarnos a realizar nuestros proyectos. Continuemos, por favor. Sí, gracias, Nicole. También tenemos muchas promociones para ustedes que las podemos encontrar en nuestro catálogo y también en punto de venta y que les hacemos la invitación para que puedan visitarnos. Tenemos 15% de descuento en cajones Inotec Atira. Estos tienen un sistema hidráulico silencioso. Y como pudimos ver, esto lo podemos emplear en el proyecto de cocina, tal cual como lo hizo Nicole. Y están a un 15% de descuento en todos sus componentes. También tenemos 15% en el cacerolero de color metálico y en el color plata.
Y de la misma manera, en todos sus componentes con el 15% de descuento. Y también, como les comentaba Nicole, en las bisagras, 30% de descuento en bisagras Slide On de la marca Getic. Algún complemento que nosotros vamos a poder implementar en nuestros proyectos de cocina son los organizadores. Tenemos un descuento del 25% en nuestros organizadores. Les invitamos también a que puedan visitar nuestros showroom en los cuales van a poder revisar de mejor manera la utilidad de cada uno de ellos y en los cuales un asesor también les va a poder indicar la mejor implementación para poder hacer sus proyectos realidad. El Club Amigo te trae muchas novedades. Llévate estos fabulosos productos. Son útiles para el trabajo, prácticos y cómodos, de mucha calidad y son exclusivos para ti. Tenemos un chaleco para trabajo, mochila, porta herramientas, un mandil de trabajo y también un cinturón porta herramientas. Es fácil, lo que podemos hacer es canjear a través de los puntos. ¿Qué esperas para canjear? Lo que necesitamos es afiliarte, acumular a través de las compras los puntos y canjearlos cada uno de los premios como tú lo ves. También recordamos nuestros canales de contacto, como son el WhatsApp 1-800 Madera, a través de nuestro chat, a través de edimca.com.es o un correo electrónico a info@edimca.com.es. Y por cierto, nosotros renovamos nuestro sitio web para ofrecerte un servicio más ágil y rápido. No sé si todos ya han podido visitar nuestra nueva página web. Nos importa también poder saberlo, por lo cual les voy a solicitar que nos ayuden llenando una pequeña encuesta en la cual queremos saber si es que ya pudieron visitar. Aquí nosotros les vamos a ofrecer un servicio ágil y rápido, el cual se adapta a los requerimientos de su trabajo y a las medidas y tendencias del mundo digital. Podrás buscar y cotizar cómodamente todos los productos y servicios que necesitas para hacer tu trabajo. Puedes ocupar desde tu celular, un tablet o una computadora. Descubre muchas funciones que tiene nuestra nueva página web en la cual ha sido realizada para tu beneficio, estimado artesano. Y con esto damos por terminado a la capacitación en línea el día de hoy. Muchas gracias a todos por el tiempo que se dan de poder tener un poco más de conocimiento y de conocimientos también. Y a Nicole por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Estamos muy agradecidos por la compañía hasta el final del webinar de cada uno y también les hacemos la invitación para el siguiente jueves a la misma hora para poder seguir con nuestras charlas online. Muchas gracias a todos, muy buena noche y un gusto poder estar con ustedes. Gracias con todos, espero que tengan una excelente noche. Gracias Carlitos por la apertura, por la presentación y les esperamos en el webinar del siguiente jueves. Un abrazo a todos y que tengan una excelente noche.